¿Por qué es necesario compartirlo? Porque es una realidad y lo vamos a ver a la luz de las Escrituras. Y como es una realidad que muchos desconocen, tienden a descuidarse del mundo espiritual. Porque hoy vamos a compartir con la ayuda del Señor el mundo invisible y el mundo visible. Estos dos mundos cohabitan juntamente, aunque usted no lo vea. Así como el COVID, no lo vemos, pero es real. Así como las bacterias, así como muchas cosas que no se ven, pero sí son reales. Dígame de qué color es el amor, qué tamaño es la felicidad. Dígame el color de la piel, del gozo, de la esperanza. Son cosas que no se ven, pero que son reales. Usted las siente. Entonces, de eso vamos a hablar en el día de hoy. ¿Por qué? Porque muchos nos descuidamos al desconocer esta información vital que es el mundo invisible, porque solamente pensamos que es el mundo que podemos ver, el visible, el palpable, el físico, y vamos a ver que no es así. Lo primero que queremos compartir es hacerle una pregunta: ¿cuál de estos dos mundos fue primero? ¿El físico o el invisible? Dígame usted. Vamos a ver, écheme una manito y ayúdenos a predicar. Dígame a ver, Luis. El invisible, dice Luis. Pues miren, hermanos, hay dos mundos. Así como usted ve en la pantalla, el físico. Pero hay otro mundo que es el espiritual, y lo componen dos reinos: el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y vamos a ver a la luz de las Escrituras cuál fue primero y qué hacen estos dos mundos que están interconectados, aunque usted no lo crea. ¿Por qué lo decimos? Porque todo lo que usted haga en el físico va a repercutir en el espiritual. Pero todo lo que se haga, todo lo que se opera, se haga en el espiritual, repercute en lo físico. ¿Por qué? Porque están conectados uno del otro. Todo lo que nosotros hacemos en el físico va a producir un efecto en el espiritual, y lo que produzca el espiritual va a afectar el físico. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque Mateo 16, versos 19 habla de que todo lo que tú ates en el físico será atado en los cielos, en el mundo espiritual, en el reino de Dios. Y todo lo que tú desates en el físico será desatado en el espiritual. O sea, lo que ates aquí se ata en el mundo espiritual, y lo que tú desates en el físico se desata en el mundo espiritual, y podemos recibir de ambos. Pero también Isaías capítulo 66 versos 1 en el Antiguo Testamento, y para los que no les gusta el Antiguo Testamento, pues en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7 versos 49, dice que el cielo es su trono, pero que la tierra es el estrado de sus pies. Miren la conexión que hay. El cielo, el mundo espiritual, cuando habla del cielo no es este que vemos. No estamos hablando del primer cielo, no estamos hablando del segundo cielo, estamos hablando del tercer cielo, donde está su trono. Entonces, todo lo que, el cielo, el trono, pero el estrado de sus pies es la tierra. Hay una conexión. Al igual que el verso que acabamos de hablar, que lo que ates aquí en el mundo físico será atado en lo espiritual, y lo que desates aquí se desata allá también. Hay una conexión, pero hay otra también, y es que vemos que un pasaje muy conocido en Génesis 28:12, que habla de la escalera de Jacob, que había una escalera en la tierra, pero que llegaba al cielo, y ángeles subían y ángeles bajaban. Ustedes ven cómo hay una conexión en estos dos mundos, en el invisible o el visible. Pero vamos a ver algo más. ¿Por qué nosotros dudamos que existe un mundo espiritual? Muy sencillo, porque no lo vemos. Y nosotros, si no lo vemos, no creemos.
Pero imagínense esta conversación de estos dos niños en el vientre de su madre. Ahí están en el líquido amniótico. Y le dice uno al otro, manito, ¿qué tú crees? ¿Después de aquí habrá vida? Y dice el otro, no, claro que no, ya después de aquí ya todo se acabó. Pero yo oigo ruido afuera. Y dice, no, eso son cosas tuyas. Después de aquí no hay más nada. Eso sucede también con el mundo físico. Nosotros pensamos que solamente nosotros y no hay más. Pero sí hay más, al igual que cuando estábamos aquí en el líquido amniótico, o sea que tuvimos un principio en agua, líquido amniótico, líquido. Un principio donde habitábamos en un ambiente líquido. Ahora estamos habitando en un ambiente físico, pero falta otro ambiente, y es el espiritual, que vamos a vivir. Si usted es cristiano y obedece, entonces usted vivirá eternamente en un lugar placentero en los cielos. Pero si usted rechaza a Cristo como su Señor y Salvador, o lo recibe y desobedece, entonces usted vivirá toda la eternidad en un lugar espiritual, pero desagradable, que no se lo recomendamos. Vamos a ver algo. El mundo invisible fue primero, así como lo dijo Luis. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. El universo, lo físico, lo que se ve, mundo, planeta, tierra, todo lo demás fue hecho con el poder de su palabra. Pero la palabra de Dios dice en rojo, de modo que lo que se ve, el mundo físico, el mundo palpable, tangible, fue hecho de lo que no se veía, del mundo espiritual. Aquí tenemos una base bíblica que el mundo espiritual fue primero que el físico. Muchas veces la arrogancia del ser humano piensa que somos los únicos y que somos los primeros, somos exclusivos, no hay otro como nosotros, y esto es errado. ¿Por qué el mundo espiritual es primero? Porque el creador no tiene cuerpo, es incorpóreo, es un espíritu, así dice las escrituras. Colosenses 1 del 15 al 16 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Estamos hablando de que Cristo, que fue de la Trinidad, el que se corporizó, se tabernaculizó, se hizo carne y hueso como nosotros, para poder entendernos, para poder comprendernos mejor. El Dios soberano, que siempre ha existido, porque no nació cuando vino a la tierra con María, sino que usted puede darle un vistazo a Miqueas, creo que capítulo 2, verso 5, o al revés, capítulo 5, verso 2, no recuerdo bien. Pero entonces dice, el primogénito de toda la creación. Pero estamos hablando que es un Dios invisible. Dios es invisible. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Así dice la escritura, Dios es espíritu. Amén. Y lo dice en varios lugares, que Dios es invisible. Entonces, el Dios invisible, lo primero que creó fue su reino invisible, espiritual. Entonces vemos que hay creaciones visibles e invisibles. Tan sencillo como eso. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas, en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos en plural, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces miren que nosotros no estamos aquí para vivir a espaldas de nuestro Creador, sino que fuimos creados por medio de Él y para Él. Entonces, pero resalté en letra roja estas dos palabras, visibles e invisibles, ambas palabras en plural. Muchas cosas físicas, pero también muchas cosas invisibles existen. Y vamos a ver algo más de esto.
Estuvimos viendo en los domingos anteriores que hay una convivencia de dos reinos. Y los que no vieron esta enseñanza, pues lo invitamos a nuestro canal de YouTube para que puedan ver el propósito de sus dos venidas. Ahí usted puede ver esta convivencia de dos reinos viviendo juntos aquí en la tierra. El mundo, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, conviviendo juntamente con nosotros, el mundo físico. Dice Colosenses 1:13, dice 1:13 de Colosenses lo siguiente: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Entonces hubo un traslado. Usted vivía, usted militaba, usted era un soldado del reino de las tinieblas, ¿ah? Pero hubo un traslado de reino y usted pasó a este reino. Ahora usted está militando, usted es un soldado en el reino de la luz. Y yo decía en enseñanzas anteriores que, hermanos, yo no era un soldadito en el reino de las tinieblas, yo era un tremendo general de 5 estrellas. Aunque aquí no hay de 5, hay solo de 3. Pero yo tenía 3 estrellas en mi cuello en el reino de las tinieblas. ¿Por qué lo digo? Porque hice muchísimas cosas que no se pueden contar. Y si se las cuento, no quedaría nadie aquí. Entonces, vamos a omitir eso y vamos a proseguir. Entonces, hubo un traslado, yo cambié de forma de pensar, ya no me gustaba las cosas que yo hacía antes. Ya no veía las cosas que yo veía antes. Ya no escuchaba las cosas que yo escuchaba antes. Ya no me juntaba con las mismas personas que me juntaba antes. Y ya no tenía la misma conducta que tenía antes. Hubo un traslado, un cambio. Y dirán, mis amigos me decían, oye, no vaya a esa iglesia que te están lavando la mente. Y yo le decía, sí, es verdad, me están lavando la mente porque la tenía sucia. Pensaba que el mundo cristiano era muy aburrido, sin beber, sin fumar, sin vacilar. Entonces, cuando descubro y hubo el traslado a la luz, me doy cuenta que es una soberana mentira. Que sí puedo vivir sin fumar, sin beber, sin parrandear. Y lo tremendo que ahora gozo gratis, porque ni me da resaca ni gasto dinero en alcohol, que el alcohol, hermano, es el que lo fabrica, pone abajo, el alcohol es perjudicial para la salud. Tremendo, oiga, el que lo hace te dice que no te lo bebas, que te hace daño, al igual que el cigarrillo. Entonces, y aún así la gente lo hace. Pero hay que comprenderla, hermanos, antes uno estaba entenebrecido, no veía, no entendía. Y cuando Cristo viene a nuestra vida es que liberta y rompe todas esas cadenas. Yo era uno de los que decía, porque los viernes yo le llamaba beviernes. Y yo decía, el sábado en la mañana, con dolor de cabeza, ay, no vuelvo a beber nunca más. Hasta que sonaba el aparatito y me decían, oye, arranca para acá. Todo se olvidó. Pero no, que me duele la cabeza, estoy resacado. Tranquilo, con una cervecita se te quita. Oiga la receta, oiga la medicina. Entonces es algo que uno, y los diciembres, ay, el año que viene no voy a beber más. Eso es una mentirita. Porque cuando llega enero, hay muchas ideas, muchas oportunidades de romper esa promesa que se había hecho en diciembre. No vuelvo a fumar. Mentira. Porque hay un mundo espiritual que te obliga a hacer cosas que tú no quieres. Porque muchas veces uno no quiere.
Muchas veces uno quiere cambiar. Muchas veces uno dice, no, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, porque yo siento que no está bien, pero como quiera lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay un mundo espiritual, un reino de las tinieblas que nos obliga a hacer lo que no queremos. Y por eso hay una batalla en nuestro interior, que lo que quiero, lo bueno que quiero hacer no lo hago, mas sin embargo hago lo malo que no quiero. Porque hay dos reinos. Ustedes se recuerdan los muñequitos antes, que los muñequitos no importa, pero Picapiedra cualquiera. Le apareció un angelito y le decía, oye, no hagas eso, no le dé un golpe a Pablo. Y venía un diablito por el otro lado, sí, dale para que te respete. Esas dos voces que usted escucha, que no lo hagas, y la otra que sí que lo hagas, es los dos reinos hablándote, ministrándote para que tú obedezcas uno de estos dos reinos. Pero cuando tú obedeces a uno de ellos va a traer consecuencias, porque todo lo que hacemos trae consecuencias. Aunque no sean inmediatas, trae consecuencias. Entonces, yo quiero ir a avanzar un poquito más. Vamos a ver que nuestros enemigos, hermanos, no es el vecino que siempre me está molestando. No es mi esposo, mi esposa que me está haciendo la vida imposible. No son ni los amigos que este me tiene cosas y me vive chismeando, murmurando, atacando, criticando, me pone mala con todos. No, hermanos, nuestros enemigos no son físicos. Los enemigos espirituales utilizan personas para afectar nuestra paz, nuestra comunión, nuestra conducta, todo, para sacarnos de nuestras casillas. Miren la base bíblica, Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Cuando habla el término sangre y carne, se está hablando de seres humanos. Nosotros somos carne y sangre. Entonces dice más y dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Y la palabra huestes es ejército. Pero miren dónde están. Dicen, en las regiones celestes. Las regiones celestes es el segundo cielo. El segundo cielo es el espacio, el universo. Ahí está. Y están ahí de forma, militarmente podríamos utilizar el término estratégicamente, porque nosotros nos encontramos en el primero, el reino de las tinieblas está en el segundo y el reino de la luz está en el tercero. ¿Por qué están en el medio? Para, así como pasó con Daniel, creo que si no me equivoco el capítulo 9 de Daniel, cuando Dios mandaba la revelación a Daniel, vino el reino de las tinieblas en el segundo cielo y se le opusieron a Gabriel, y Gabriel tuvo que pitar o llamar por el celular para que viniera el arcángel Miguel, y entonces Miguel pudiera combatir con el reino de las tinieblas y traerle la revelación a Daniel. Entonces, ¿qué sucede? Que están ahí estratégicamente en el medio de Dios y nosotros, para obstaculizar nuestras bendiciones, para obstaculizar nuestras oraciones, para obstaculizar todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, por eso debemos de tener una vida de oración ferviente, para romper toda barrera del enemigo, para romper todo escudo de bronce y nosotros poder recibir lo que Dios quiere darnos a nosotros, que muchas veces no lo recibimos porque somos negligentes en lo que es el ámbito espiritual. Nosotros nunca nos descuidamos con nuestro cuerpo físico. Comemos 3 veces al día, algunos comen 4 y 5 veces, dependiendo, ¿verdad? Y no hay que darle a petén. Entonces, cuidan su cuerpo y hacen ejercicio y todo eso está bien. Pero hay un descuido vital en nuestro ser interior, que es lo más importante y lo que va a trascender, porque el cuerpo perece, se deteriora desde que usted nace, se van muriendo células en su cuerpo y se va envejeciendo porque hay una muerte celular en nosotros. Entonces nosotros comenzamos a morir desde que nacemos. Y por eso muchos llegan a la edad de los nunca.
¿Ustedes saben cuál es la edad de los nunca? Ya después que usted, no, 50 no, ya después que usted pasa de los 40, usted entró a la edad de los nunca. ¿Qué significa la edad de los nunca? Nunca me había dado este dolor que tengo en la espalda. Nunca había sufrido esto. Nunca me habían tenido que internar. Nunca me habían tenido que comenzar a beber pastillas. Nunca me había sucedido esto. Nunca había pasado por esta situación de salud. Porque nosotros nos vamos muriendo poco a poco y ni cuenta nos damos. Entonces, ¿qué sucede? Que como nosotros cuidamos nuestro cuerpo físico, debemos de cuidar nuestro cuerpo interior, nuestro ser interior, porque nosotros no somos solo carne y sangre, no somos cuerpo. La Biblia dice y da el orden jerárquico. Dice en Tesalonicenses, en el capítulo, no me acuerdo, y en el verso mucho menos, que somos espíritus, en ese mismo orden jerárquico, espíritus, alma y cuerpo. Entonces atendemos el que jerárquicamente está en tercer lugar y descuidamos los que están en primero y en segundo lugar, cuando debe de ser lo primario. Entonces dice lo siguiente: estos enemigos invisibles, y se hace una pregunta: ¿a quiénes son los que más afectan? Una pregunta. ¿Quién me da otra manito? ¿Quiénes son los que más afectan? Pero no se queden callados. Dígame, hermana. Díselo, wow, qué tremendo. Los que descuidan su vida espiritual. Los cristianos. ¿Ustedes saben por qué? Porque el inconverso, el que no es creyente, está en el otro reino. Aunque usted diga, pero yo no robo, yo no mato, yo no vendo droga, yo no le hago daño a nadie, yo lo que hago es muchos favores a la gente. Sí, pero el pecado no está, el ser enemigo de Dios no consiste en hacer esas cosas, aunque es malo, no lo hagamos. Pero la Biblia dice en Juan capítulo 3, usted lee el verso 16 en adelante, que a los que no le recibieron, los que no recibieron a Jesús ya fueron condenados. Entonces no hay que robar, no hay que matar, no hay que vender droga ni hacer nada de eso. Solamente rechazar el sacrificio del unigénito Hijo del Padre, a Cristo Jesús Señor nuestro. Ya, ahí nos metemos en problemas. No hay que hacer nada. Yo se lo digo a mi papá, yo se lo digo a mi mamá. Y miren que mis padres son personas correctas. Mi papá dice, yo tengo 40 y pico de años en Estados Unidos y nadie me puede señalar, no me han puesto un ticket, nunca he llegado tarde al trabajo. Una persona seria, mi madre también. Pero yo le digo a ambos, sí mami, sí papi, pero usted tiene que recibir a Cristo para que sean salvos. Todo lo otro está muy bien, pero usted tiene que recibir a Cristo. Le digo a mi mamá y a mi papá, porque si no se lo digo, hermano, entonces no lo quiero. Y esto no es cuestión de religiosidad. Eso lo vamos a ver en otra, ayer, antes de ayer, terminé una enseñanza y hablamos de cómo piensa el religioso y cómo piensa el espiritual. Que también se la recomendamos cuando llegue el momento de compartirla. Pero vamos a ver esto. Son poderes invisibles, como estuvimos viendo. Dice Efesios capítulo 2, versos 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes. Los hijos de desobediencia. Este espíritu que viene de parte del príncipe del aire, del príncipe de este mundo, porque así lo llama la Escritura, el enemigo, el príncipe de este mundo. Cuando Adán pecó, le otorgó el derecho legal para ser el príncipe, el que se enseñoree de este mundo. Por eso que dice en Lucas capítulo 4, si tú postrado me adorares, todos los reinos de la tierra yo te daré, porque a mí me ha sido dado. Él es el dueño. El dueño de la tierra en estos momentos no es Dios, sino el enemigo. Y por eso están luchando, y esto lo expliqué en el propósito de sus dos venidas, parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4.
Entonces, pero dice que opera en los hijos desobedientes. Y cuando la Biblia le llama a una persona hijo, está hablando de un creyente. Porque la Biblia dice que toda la humanidad es una criatura de Dios. Una criatura. Fue hecho, creado por Dios. Por eso somos criaturas. Pero dice Juan que a los que le recibieron, a los que recibieron a Cristo, le dio potestad, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando usted recibe a Cristo como tu Señor y Salvador, entonces tú eres hijo, no criatura. Y cuando usa el término hijo, pero habla de desobedientes, creyentes desobedientes. Lamentablemente, hermanos, la mayoría de los cristianos son desobedientes. Y no quiero decirle los que están abajo, sino también personas que están arriba detrás de un púlpito, sea pastor, maestro, apóstol, evangelista, lo que sea, profeta. Por el hecho de que usted tenga un título eclesiástico, no está exonerado de hacer algo malo. Y si usted, hijo de desobediencia, usted desobedece el manual de vida, que es la Biblia, es la Escritura, hermanos, entonces usted entra a ser víctima de este mundo de las tinieblas. Aunque no digan amén. Hermanos, este libro es extraordinario. Escrito en 3 idiomas, hebreo, griego y arameo. En 3 continentes diferentes, el griego, europeo y el africano. En un promedio de 1500 años, que el primero comenzó a escribir con 40 autores. El primero que comenzó a escribir nunca conoció, nunca se comunicó, no había celular, no había internet, no había forma de comunicarse en estos 3 continentes uno del otro para ponerse de acuerdo. Y los 66 libros riman sin ninguna contradicción, de una forma infalible. O sea, solamente por una inspiración divina puede haber escrito un libro de esta magnitud. Usted tranca 5 escritores, por más pluma exquisita que sean, eruditos, inteligentes. Usted tranca 5 personas en una misma habitación para escribir un libro y va a haber muchas diferencias entre las 5 personas. En estos 40 autores no hubo contradicción. Es el libro más extraordinario de toda la historia. Este libro, la gente lo lee y lo sigue leyendo. Usted puede buscar el mejor escritor que a usted le guste y usted no va a leer su libro más de 2 o 3 veces, máximo. Esta Biblia hay gente que tiene 40 años, 50 años. Mi abuela murió de 60 y pico de años leyendo solamente la Biblia. Y murió de 100 y pico de años y leía la Biblia sin lente. ¿Por qué una persona no se cansa de leer la Biblia? Porque la palabra dice que la palabra es viva, que la palabra es espíritu y vida. Cuando tú la lees siempre va a encontrar algo nuevo, te cambia. Es el único libro que transforma la conducta de una persona. Es el único libro que le da propósito a tu vida. Ese vacío existencial que había en tu vida desaparece cuando llega a Cristo. Es un libro extraordinario y podríamos hablar un montón de cosas y de datos de este libro. Pero Voltaire, un ateo, decía que este libro iba a pasar, que esto era algo, una fiebre, una cosita. Pues hermano, cuando se murió Voltaire, en la casa de Voltaire se cogió en Europa para distribuir las Biblias a todo el mundo. El libro más vendido, el más traducido es la Biblia. Tremendo. Hay muchísimos datos impresionantes de esta Biblia, de la Biblia. Entonces, ¿qué sucede? Que no es un libro vulgar, es palabra de Dios que permanece para siempre. Veamos algo más. A los cristianos que pecan, el enemigo no lo posee, porque no lo puede poseer. Esto es bueno y oportuno que se sepa. No lo puede poseer, ¿por qué? Porque usted es de
propiedad de Cristo, pero sí lo puede obstaculizar, sí le puede estorbar su vida económica, de relación interpersonal, etcétera, etcétera, y usted le ponga todos los etcétera que usted quiera. Entonces vamos a ver cómo y por qué usted recibe obstáculos para desarrollarse, estudiar, avanzar, tener un hogar, tener una empresa, ser una persona próspera. ¿Por qué? ¿Por qué? Colosenses 2:20 dice: pues si habéis muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No debemos de sujetarnos a los preceptos, a la costumbre del mundo. Porque todo el mundo lo hace, yo lo hago. Y como todo el mundo se viste así, yo me he visto así. Como todo el mundo habla así, yo hablo así. Y como todo el mundo hace esto o hace aquello, yo también lo hago. Hermano, si usted sabe que si usted hace lo que hace la mayoría, su precio baja, porque todo lo que abunda tiene bajo precio, pero todo lo que escasea aumenta de precio. Usted lo puede ver en los alimentos, en los combustibles. ¿A cómo estaba el combustible cuando estábamos en cuarentena? Descendieron. ¿Por qué? Porque nadie lo estaba usando. No había demanda. Y al no haber demanda, bajó de precio. Pero ahora que se salió de la cuarentena y comenzó la gente a salir y a utilizar la gasolina, el gasoil comenzó de nuevo a subir. Comenzó de nuevo a subir. Los plátanos, cuando hay escasez de plátano, el plátano se pone a 18 pesos. En los limones, a 15, 18 pesos un limoncito. Pero cuando hay abundancia, a 3 pesos los plátanos. Ahora los limones están a 4, a 3. Porque hay abundancia. Todo lo que hay mucho, todo lo que hay en abundancia, todo lo que hay en abundancia baja de precio. Cuando hay una escasez, entonces eso sube de precio. Yo no quiero ser una persona barata. Yo quiero ser una persona cara, hermano. Dice ahora un término nuevo, dice que hay gente popi y gente guaguaguá. Yo prefiero ser popi y no ser guaguaguá. Porque el popi, ¿cómo es, Fernán? Ay, santo, aleluya. Entonces, eso lo determina si usted es lo que está en abundancia o lo que está en escasez. Entonces, nosotros debemos de no copiar lo que hace todo el mundo. Eso yo lo hice al principio de mi vida cristiana. Yo no voy a hacer, cuando yo entré a la iglesia, yo dije, voy a acechar a los hermanitos. Y lo que hace la mayoría, yo no lo hago. Los hermanitos llegan tarde, yo llego temprano. Los hermanitos se van antes de acabarse el mensaje, yo me quedo hasta el final. Porque la mayoría está equivocada. La minoría tiene la razón. No es como la gente piensa. No, que la mayoría esto, que la mayoría aquello, la mayoría siempre está equivocada. Porque la mayoría no son pensantes. Muchas veces piensan, pero con el estómago. Pero una persona pensante va a tomar primero una pausa y va a tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Me conviene? Una persona madura piensa así, ¿me conviene? Espérate, debe haber causas y consecuencias. Sí, me conviene, lo hago. Pero el que se lleva de un impulso, de presión de grupo, lo voy a hacer, se mete en un problema. Ay, no debía hacerlo. Pero ya después que está el garrotazo. Entonces debemos de no llevarnos de esto. Miren otra cosa. Por factores por facturas pendientes en nuestra vida, somos afectados. Y esto es tremendo. Gálatas 4:3 dice, así también nosotros,
Cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. En otras versiones, usted lo puede buscar, en la Kadosh, en muchas versiones, habla de poderes cósmicos. Cuando estábamos aquí estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, dice poderes cósmicos. En otras versiones dice poderes espirituales. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que yo hago no solamente me causa daño a mí, sino que afecta mis generaciones. Va a afectar mis hijos, mis nietos y mis bisnietos. Usted lo dice Éxodo 20, que el Señor visita la maldad de los padres la primera, segunda, tercera y cuarta generación, 4 generaciones. Pero eso también lo dice Pedro, en las cartas de Pedro. Eso también lo dice Jeremías, eso también lo dice en el libro de Lamentaciones. Visita las 4 generaciones. Por eso el mejor legado que le podemos dar a nuestros hijos es amar a Dios, obedecer a Dios, y ellos van a vivir seguros, bien y felices. Aquí tenemos una bendición que muchos de los miembros de la iglesia son familia. Lo componen familias, por eso que cuando falta uno, faltan un grupo, porque somos familia, hay familias en la iglesia. ¿Y qué pasa? Que la mamá, miren el caso de Marcia que está aquí hoy, Marcia, madre cristiana, su hija cristiana, pero ahí está su hijo, 3ª generación. Entonces podemos poner el caso de muchísimos que se hereda lo espiritual, así como se hereda lo físico, como se hereda lo conductual, lo artístico, también se hereda lo espiritual. Entonces esto es tremendo. Y un ejemplo es que en el gobierno de Jorge Blanco endeudaron el programa, el país, y a los combustibles afectaron, le subieron de precio para pagar la deuda externa. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí no habían nacido cuando el gobierno de Jorge Blanco? Jenny, yo pienso, no, ¿verdad que no, Marcia? ¿O sí? Estaba chiquita. Bueno, pues cada vez que Jenny va a echar combustible a su vehículo, ella está pagando una deuda que hizo un presidente hace años, que ella no había nacido o estaba muy pequeña. O sea, no tiene que ver con eso. Entonces, eso mismo que acontece en lo físico es lo mismo que acontece en lo espiritual. Vamos a avanzar un poquito más. Son poderes espirituales, dice Gálatas 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Oigan qué tremendo este verso. Dice que cuando tú no conocías a Dios, servías inconscientemente a seres que por naturaleza no eran dioses o no son dioses. Porque, ¿por qué le digo? ¿Por qué la Biblia, Pablo habla de esto? Porque, hermanos, los espíritus, y por eso vamos a hablar de cómo opera el mundo espiritual, tanto en el ámbito de Dios como en el ámbito del enemigo más adelante, los próximos domingos. Usted va a ver que mucha gente hace cosas sin querer, porque son inducidas, empujadas, llevadas por un espíritu que se está moviendo. Y eso lo vamos a ver a profundidad. Y le vuelvo a repetir lo que le dije al principio. ¿Por qué tocar este tema? Porque muchos los desconocen. Y como no se ven, lo ignoro. Y no debemos de ignorarlo ni desconocerlo. Tenemos que conocerlo. Porque cualquier ejército, antes de ir a la batalla, lo primero que hace es estudiar al enemigo. Así hacen los grandes estrategas militares. Vamos a conocer mi enemigo, cuál es su fortaleza, cuál es su debilidad, para yo atacarlo en su debilidad y en sus fortalezas debilitarlo. Y así poder tener la victoria. Eso debemos nosotros hacer también.
Veamos algo más. Hay creyentes que no avanzan. 500 años metidos entre una iglesia y no avanzan. Caminan ¿cómo es lo que tiene el barco? Una ancla, con una ancla, y no pueden avanzar, corren con una emergencia puesta. Mateo 12:45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que el primero, y entrados mora allí dentro del cuerpo de la persona, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación, dice el Señor, no lo digo yo, que nadie se ponga guapo conmigo, cualquier cosa peleen con Mateo. Yo estoy leyendo lo que dice Mateo. Entonces, ¿por qué? Porque cuando usted se involucra en cosas que no debe, ya no viene un espíritu, sino que vienen 7 más. Y como el Gadareno tenía más de 2000 espíritus dentro. Y le afectó su vida, hasta su salud mental. Entonces tenemos que ver que muchas de las cosas que pasan son cosas espirituales. Por eso muchos no se encuentran. ¿Y qué le pasa? No, le hemos hecho muchísimo análisis, le hemos llevado muchísimos médicos, no aparece nada, porque el problema no es físico, el problema es espiritual. Entonces, en Marcos 9:5 encuentran lo que es al Gadareno, la legión de demonios que estaba en esta persona. Habían legiones de 2000, habían legiones de 3000 soldados, y por el estilo, habían varios números de legiones, dependiendo del ejército. No debemos de temer al diablo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado autoridad para vencer esto. Mateo 10:28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí Dios está diciendo: no le temamos al enemigo, porque el enemigo solamente puede eliminar el cuerpo, pero el alma, que es infinita, que no muere, no le puede tocar. Entonces debemos de temer a Dios, que Dios sí puede destruir el alma y el cuerpo, pero el enemigo no. Entonces, el que no obedece va atrás y no adelante. Lo dice Jeremías 7:23 al 24, dice: mas estos le mandé diciendo: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Si obedecemos la voz de Dios, nos irá, ¿cómo? Bien. No sé por qué los aires hoy hay que ver por qué no están enfriando. Hace un calorcito, ¿verdad? No debería. Entonces, debemos de obedecer a Dios para que nos vaya bien. Esa es la clave de tener una vida victoriosa, fructífera en todas las áreas. El que no obedece va hacia atrás y no adelante. Jeremías 7:24 dice: y no oyeron ni se inclinaron su oído, antes caminaron en su propio consejo, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Cuando nosotros nos creemos autosuficientes, vamos atrás y no adelante. Pero cuando usted le pone su agenda: Señor, mira, yo voy a implementar este negocio, mira, Señor, yo voy a estudiar en esto, ayúdame, dame gracia, sabiduría, conocimiento, y usted le pone las cosas a Dios, Dios lo bendice y usted avanza. Gracias por esos amenes.
Dice que el que obedece le va bien y sus días son largos. Deuteronomio 4:40, no es el grupo aquel, sino es el capítulo y el verso, 4:40. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti, y miren a quién, a ti, a tus hijos después de ti, y prolongue tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Y dice el verso siguiente, el Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, palabra absoluta, todas las cosas serán añadidas. Cuando usted busca a Dios, todo lo que usted se quiere afanar buscando, van a venir, porque Deuteronomio 28 dice que cuando nosotros oímos atentamente la voz de Dios y le obedecemos, las bendiciones nos van a seguir, y dice, y nos van a alcanzar. O sea, no tenemos que ir detrás de una bendición, porque si le caemos atrás la bendición, le estamos dando la espalda al Dios que bendice. Pero cuando tú le caes atrás a Dios y busca a Dios, las bendiciones te siguen y te alcanzan por más rápido que vayas, aunque ande en un Ferrari. Entonces, terminemos con lo siguiente. La consagración nos protege de los poderes cósmicos. Vivir una vida agradable a Dios nos protege de los poderes espirituales, los poderes invisibles. Es el mejor antídoto para el enemigo. No ser religiosos. Los religiosos mataron a Jesús. Nosotros debemos de tener una intimidad con Dios, porque para eso fuimos creados. Vivimos en Colosenses que fuimos creados por Él y para Él. Entonces, vivir una consagración nos inmuniza, nos vacuna contra todo ataque y daño que quiera hacer el enemigo. Tenemos oportunidad de arreglarnos hasta la 4ª generación o reenganchar el pecado. O usted reengancha el pecado así como usted reengancha un préstamo en el banco. O usted lo cancela. Entonces nosotros tenemos oportunidad, hermanos, de arreglar nuestra vida para que nuestros hijos hereden bendición y no hereden maldición. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque usted dirá, bueno, yo hago mis cositas, pero pastor, mire, yo lo hago tan bien que nadie me ve. Yo la hago de una forma magistral. Yo soy un genio. Pues mire, hermanos, nunca estamos solos. Nunca estamos solos. El mundo espiritual nos está rodeando. Aquí mismo hay representantes del reino de las tinieblas y representantes de la luz, aunque no lo veamos. No solamente visitan discotecas, porque en las discotecas no hay que embromar mucho, son de ellos. Pero en la iglesia quieren sacarlo de la iglesia. No vuelvas, deja eso, esos son lo que era del pastor. Pero no, usted sabe por qué no hacemos nada escondido, sino que todos lo ve el reino invisible, o sea de la luz, o sea de las tinieblas, porque Hebreos capítulo 12, versos 1, que dice que tenemos una gran nube de testigos. Y esa palabra nube no es nube de nube, literal. Son ángeles que nos están viendo, o son espíritus o demonios que nos están viendo. Y los espíritus y los demonios nos ven para luego acusarnos y nosotros le damos derecho legal para que el enemigo nos acuse, nos dañe, nos haga daño en todas las áreas. Pero cuando usted anda bien, el mundo del reino de la luz, los ángeles de Dios dicen, no, él se está portando bien, nadie le puede hacer daño. El enemigo no tiene derecho a quitarle su salud, a quitarle su empleo, a que viva una vida infeliz. Todo eso pasa.
Nube no es nube literal. ¿Cómo se lo explico? Muy sencillo. ¿Cuántos han escuchado que dice que el Señor viene en una nube? Ah, ¿usted cree que es como la película de Monkey? No sé cuántos la vieron, que venía Monkey en una nube con un palo. ¿No estaban vivos? No, ni yo tampoco, me lo contaron. No, hermano, viejo el diablo. De 100 años para abajo todos somos niños de Jehová. Pues miren, en Apocalipsis 1:7 dice que el Señor viene con las nubes. Y no es que viene montado en una nube, es que viene con un ejército de ángeles. En Mateo 24:30 dice que el Señor viene en las nubes. Tampoco no es que viene encaramado en una nube. Hay dos términos para utilizar en. El agua está en la copa, dentro de la copa. Pero si yo le digo a usted, ¿dónde está la copa? En el púlpito, en el podio. Sobre. Entonces el Señor viene sobre un ejército angelical. No en una nube, solfeando. Entonces ese mundo espiritual nos está viendo. Y déjeme dar una noticia: no duerme, no coge vacaciones, no turitea en el universo. Estás pendiente de nosotros. El de la luz para ayudarnos y el de las tinieblas para hundirnos. Aunque no digan amén. Amén. Esta es la última. El problema más grande de la humanidad es la independencia de Dios. No, yo resuelvo. Yo puedo solo. Tranquilo. Y eso es falso. Nosotros no podemos hacer las cosas solas, ni podemos dejar cualquier vicio, cualquier pecado solo, porque si fuera así, ¿para qué vino Cristo a morir por nosotros? Para que perdió su tiempo y le entraron a golpes y murió en vano. No, nosotros somos dependientes de Dios. Nosotros no podemos vivir a espalda de Dios. Nosotros necesitamos a Dios, hermanos, para todo. Para todo. Y por último, la consagración es amar intensamente a Dios. Esto es lo que significa consagración, vivir una vida consagrada. Amar intensamente a Dios. Y cuando usted ama intensamente a Dios, todas las cosas, dice Romanos, todas las cosas cooperan para bien. No importa lo que, aún las cosas adversas, aún las cosas malas nos enseñan, aprendemos de ellas. Pongámonos de pie. Amados, cierre sus ojos ahí, los cerramos para no distraernos. Aunque usted no vea el mundo espiritual, está ahí. Así como usted no ve el coronavirus, pero está en el ambiente, está en la nación y en el mundo. No se ve, nadie lo ve, es microscópico, pero ha puesto de rodillas al mundo. Negocios cerrados, gente muerta, la economía al punto de colapsar en muchas naciones. Muchas personas han perdido su empleo y es algo que no se ve. Es algo que no se ve y ha hecho un daño en todas las áreas a nivel mundial. No estamos hablando de un sector, no estamos hablando de una nación, estamos hablando del mundo entero. Algo invisible ha postrado al mundo. No importa que usted sea un presidente, un general, un magnate, un jeque árabe, ha sido postrado todo el mundo por algo invisible. Y lo mismo sucede con el reino de las tinieblas. Te postra a su merced, te vuelve esclavo de pecados, de vicios, de cosas que tú pensabas que no se podía vivir sin él, que son indispensables en tu vida. Y déjame decirte que es mentira.
porque Él es padre de toda mentira. Hay otro reino que también es invisible, y en Él está la bendición y la vida eterna. En Él está la plenitud del gozo, de la satisfacción. No hay que ir detrás de nada para sentirse satisfecho, pleno, gozoso. Solamente tenemos que abrazar y recibir a ese reino.